días. Hoy vamos a dar la segunda clase, ¿sí? Vamos a hablar de profilaxis antibiótica de endocarditis infecciosa y riesgo quirúrgico preoperatorio. Vamos a comenzar hablando de lo que es la profilaxis antibiótica de endocarditis infecciosa en pacientes con, principalmente en los que son los procedimientos odontológicos, ¿sí? Y como introducción es necesario saber que la evidencia basada para lo que es la profilaxis antibiótica, no hay evidencia, no hay estudios, digamos, ni randomizados, multicéntricos, son más que nada estudios observacionales, casos de controles y en modelos animales para lo que es la profilaxis antibiótica, ¿sí? Y como otro punto, desde el año 2002 se vio un descenso, o sea, a medida con esta evidencia, lo que se empezó a hacer es un descenso en lo que es el uso de antibioticoterapia profiláctica para prevenir la endocarditis infecciosa, ¿sí? Más que nada por lo que es las sociedades europeas y lo que es la guía de la NICE, publicada en el 2008, por lo cual, por estas razones, se empezó a producir un descenso. ¿Y en qué se basaban al descenso de lo que es la indicación de profilaxis antibiótica? Bueno, principalmente en lo que se vio es que, digamos, lo que es la vida diaria, en la vida cotidiana, se produce constantemente bacteriemias de bajo grado que son repetitivas a lo largo del día digamos, en momentos como es lo que es la masticación, lo que es el lavado de higiene dental y el uso de hilo dental, que se producen bacteriemias de bajo grado repetitivas, ¿sí? Y lo que se pensaba es que estas bacteriemias de bajo riesgo, de bajo grado, pero tienen mayor riesgo de producir endocarditis infecciosa que episodios de alto grado, de bacteriemias de alto grado aisladas, como pueden ser los procedimientos odontológicos, ¿sí? Y la mayoría de los estudios de los casos y controles que no han documentado asociación entre estos procedimientos dentales invasivos y la ocurrencia de endocarditis infecciosa. Y este riesgo es muy bajo, ¿sí? Y bueno, lo que dijimos anteriormente, que no hay estudios clínicos prospectivos y controlados que demuestren la eficacia de lo que es la antibiótico terapia profiláctica en la incidencia de endocarditis infecciosa. ¿En qué se basa, digamos, el objetivo de la profilaxis antibiótica? Es en prevenir la unión de las bacterias al endocardio después de una bacteriemia transitoria tras un procedimiento invasivo. Pero tenemos que pensar en qué pacientes y en qué procedimientos tendríamos que indicar esta antibiótico-terapia profiláctica, ¿sí? Y acá es donde dividimos la población en dos grupos, ¿sí? Tenemos a los pacientes de alto riesgo y los pacientes de moderado riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Son los pacientes que ya tuvieron un episodio previo de endocarditis infeccioso, pacientes que son portadores de una prótesis valvular, ya sea tanto mecánica como biológica, o pacientes con cardiopatía congénita. ¿Qué cardiopatías congénitas? Bueno, principalmente las que son las cianóticas, las no corregidas, o las que son recientemente corregidas en menos de 6 meses, o que han quedado con un SHUT residual. Y dentro de lo que es el moderado riesgo, tenemos el resto de las cardiopatías congénitas, excepto la comunicación intraauricular tipo ostium secundum, la comunicación interventricular, el ductus reparado luego de 6 meses, después la valvulopatía reumática, la miocardiopatía hipertrófica con obstrucción del tracto de salida, el prolapso de la válvula mitral con insuficiencia mitral leve a moderada, y pacientes que son, digamos, que tuvieron un trasplante cardíaco. Y los procedimientos, digamos, de riesgo de producir bacteriemia, tenemos principalmente los odontológicos, pero no todos, sino los que producen sangrados o que impliquen perforación de la mucosa. Procedimientos del tracto respiratorio, tanto cirugía de adenoide, de amígdalas o biopsias, el tubo digestivo, las cirugías de varices esofágicas, cualquier cirugía que afecte la mucosa intestinal o de vía biliar, y los procedimientos geniturinarios, como las cistoscopías, dilatación ureterales, cirugía de próstata o el parto con corioamnitis. ¿Y qué dicen respecto a las guías sobre la profilaxis antibiótica? Bueno, hay que hacer una diferencia acá en lo que son las guías, digamos, de la Sociedad Argentina de Cardiología con lo que es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Por qué? Porque, bueno, la Sociedad Europea en el último tiempo estuvo disminuyendo mucho la indicación, por todo esto que comentamos previamente, se viene disminuyendo mucho la indicación de lo que es la antibiótico terapia profiláctica,
y bueno, en la sociedad argentina no tanto, ¿sí? Entonces, para lo que es la Sociedad Argentina de Cardiología, en pacientes de alto riesgo, la recomendación es el nivel 1, o sea, hay que está recomendada la antibiótico terapia, y en pacientes de moderado riesgo es indicación 2A. Y como decimos, los pacientes, para la Sociedad Europea, la profilaxis antibiótica en pacientes de alto riesgo es 2A, el nivel de evidencia C, sí, como dijimos, es nivel de evidencia C porque no hay estudios randomizados ni multicéntricos para que demuestren la evidencia, y no recomiendan directamente, o sea, nivel de indicación 3 en pacientes de riesgo moderado, ¿sí? Solo en alto riesgo indican la antibiótico terapia. Pero sí lo que recomiendan las dos guías son las medidas de prevención para la población de alto riesgo. ¿Cuáles serían las medidas de prevención? Bueno, el adecuado higiene dental y cutáneo, el control odontológico 2 veces al año en pacientes de alto riesgo y 1 vez al año en el resto de la población, desinfección de heridas y no automedicarse con antibióticos. Porque otra de las causas, digamos, de la disminución de la indicación de antibiótico terapia es principalmente eso, ¿sí? El riesgo de producir resistencia a los antibióticos y el riesgo de efectos adversos. ¿Y con qué antibióticos está recomendada hacer la profilaxis? Bueno, en lo que son los procedimientos odontológicos del tracto respiratorio digestivo superior, en pacientes no alérgicos a los beta-lactámicos, la recomendación es amoxicilina, 2 gramos, 1 hora antes del procedimiento. Y en los que son alérgicos a los beta-lactámicos se puede utilizar la claritromicina, 500 miligramos 1 hora antes, o clindamicina. En los pacientes que no tienen tolerancia oral se puede utilizar ampicilina. Bien. Y en los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos del tracto digestivo inferior o genitourinario, se puede usar ampicilina asociado a gentamicina, también 30 minutos antes y 6 horas después, y en alérgico a los beta-lactámicos se puede usar vancomicina. Bien. Ahora vamos a ver la segunda parte, ¿sí?, de la clase, lo que es el riesgo quirúrgico preoperatorio. Bien, y principalmente, bueno, como para valorar un paciente previo a una cirugía valvular, principalmente, obviamente, tenemos que evaluar la indicación de la cirugía y se requiere una evaluación cuidadosa y exhaustiva de los factores de riesgo y o sea, de los riesgos de la cirugía y de los beneficios de la misma, ¿sí? Hay que poner en una balanza, lo que se evalúa es el riesgo del procedimiento con los beneficios, ¿sí? Y los riesgos nunca pueden ser mayores que los beneficios de la cirugía, porque ahí estaría contraindicado realizarlo. Y bueno, ¿y cómo estratificamos los riesgos de una cirugía cardiovascular? Bueno, primero tenemos que identificar las variables de riesgo independientes y después tenemos que conocer el valor predictivo de cada una de estas variables, ¿sí? No todas las variables, todos los factores de riesgo no tienen todos el mismo peso. Y con esto nos van a ayudar lo que son los modelos o score de riesgo para predecir el riesgo, justamente, ¿no? Que en general todos los scores de riesgo que contamos utilizan la misma metodología, pero difieren el modelo, el análisis estadístico de cada uno. Y ahora, si vemos, tenemos 62 variables de riesgo aproximadamente reconocidas, ¿sí? Que se dividen en 10 grupos. Tenemos un grupo central, que es el grupo central o core, en el cual se incluyen 5 variables, ¿sí? Estas variables presentan un poder predictivo muy alto y son la base sobre la que se realizan todos los scores de riesgo, ¿sí? Porque se ve que independientemente son las que mayor peso tienen sobre el pronóstico del paciente. ¿Y cuáles son estas variables centrales? Tenemos la edad, la prioridad de la cirugía, si es una cirugía programada, si es de urgencia, emergencia o de salvataje, la función ventricular, ya sea por las distintas formas de medición de la función ventricular, qué tipo de cirugía va a ser, si es una cirugía de revascularización miocárdica aislada, o si es una cirugía valvular, o si es una cirugía combinada. Cada una de estas cirugías tiene un mayor peso, digamos. Y como último, si es una reoperación.
Y después tenemos 9 grupos de variables más, que son secundarias, digamos, que son de interrelación y se interrelacionan con el grupo central. ¿Cuáles son estas 62 variables? Bueno, tenemos tanto el factor físico, ¿sí? Lo que es el índice de masa corporal, si el paciente es hipertenso. Después tenemos las enfermedades comórbidas, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, vasculopatía periférica. Después, en qué condiciones llega el paciente a la cirugía, o sea, en qué condiciones hemodinámicas. Obviamente, si el paciente está en shock cardiogénico, si estuvo con requerimiento de drogas inotrópicas o algún dispositivo de asistencia ventricular, o con algún otro tipo de drogas endovenosas. Después tenemos otro grupo que son las alteraciones cardíacas asociadas, como las valvulopatías que presenta el paciente, tanto si es una enfermedad valvular aislada o tiene más de una valvulopatía, el paciente tiene hipertensión pulmonar, si tiene asociado enfermedad de la aorta ascendente. Después, después tenemos las alteraciones del laboratorio, ¿sí? Lo que es la hipoalbuminemia o anemia. Otras patologías asociadas, lo que es la enfermedad hepática, enfermedades malignas, y toda inmunosupresión. Y después las que son también muy importantes son los que son las condiciones generales del paciente. En qué condición socioeconómica se encuentra, la fragilidad, que después vamos a ver bien un poco de fragilidad, que también es muy importante para evaluar por una cirugía. Y otra cosa es la situación hospitalaria del paciente, si es un paciente que viene de una cirugía programada o se encontraba ya en una internación prolongada. Todas estas variables se interrelacionan, ¿sí? Con la que son las variables centrales, y en base a esto es lo que uno debe tomar la conducta con respecto al paciente, y ahora vamos a ver cómo nos ayudan los scores de riesgo. ¿Y qué son estos scores de riesgo? Bueno, son métodos de cuantificación que identifican las variables de riesgo que proceden al evento en cuestión, ¿sí? ¿Cuál es el evento? Bueno, lo que buscan estos scores de riesgo es, digamos, cuantificar lo que es la mortalidad, la morbilidad o una internación prolongada. Y las características que deben poseer estos scores de riesgo es que deben ser simples, o sea que sean fáciles de realizarlos, pero a su vez tienen que tener una precisión estadística, ¿sí? Nos tienen que orientar, digamos, estimar más o menos con una certeza para poder tomar en cuenta estos scores. Pero bueno, los objetivos de estos scores fueron cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Antes del año 2000, antes de que se produzcan el avance de la tecnología con los nuevos procedimientos, el objetivo de estos scores era avalar una indicación quirúrgica y detectar variables de riesgo que podrían, digamos, tener un peor pronóstico sobre el paciente, y de esta forma mejorarse o eliminarse, y así hacer que el paciente pueda llegar a mejor condiciones a la cirugía. En los pacientes que el score de riesgo era muy, muy elevado, se contraindicaba ya directamente la cirugía, el paciente continuaba con el tratamiento médico a la espera de lo que era la evolución natural de su valvulopatía. Pero ahora en la actualidad el objetivo de utilizar los scores de riesgos es distinto, porque en los pacientes lo que vamos a hacer es identificar con estos scores los pacientes de alto riesgo quirúrgico, pero ahora con los nuevos procedimientos, a los pacientes de alto riesgo quirúrgico se les puede ofrecer otra alternativa, ya sea, digamos, lo que es un TAVI, o una estrategia híbrida como una TAVI angioplastía, o accesos mínimamente invasivos. Y no se deja evolucionar al paciente a lo que es la evolución natural de su enfermedad. ¿Y con qué score de riesgo contamos? Bueno, en la actualidad, digamos, tenemos en lo que es nuestra población, tenemos para utilizar 3 scores de riesgo, ¿sí? Que ya los conocemos. Bueno, el Euroscore 2, que es el score utilizado principalmente en la Sociedad Europea de Cardiología, el STS, que es el score, digamos, estadounidense, y bueno, y el Argen Score, que es el score a nivel, digamos, nacional. ¿Qué pasa con estos scores? Bueno, se vio que ya he publicado y hay muchos trabajos que se evidencia que tanto el STS y el Euroscore, perdón, 2, si bien tienen una cierta eficacia para estimar el riesgo, se ve que lo sobreestiman. O sea, ¿qué significa esto? Que el riesgo que nos marcan los scores va a ser menor que el riesgo real. ¿Por qué? Bueno, esto ahora lo vamos a ver. Cuando pierden la performance estos scores de riesgo,
Generalmente, estos scores se utilizan realizados en poblaciones específicas, ¿sí? El Euroscore está hecho en población de lo que es la sociedad europea. Entonces nosotros cuando queremos utilizar estos scores que fueron utilizados con poblaciones diferentes a la nuestra, pierden su sensibilidad. ¿Por qué? Porque las características demográficas son diferentes. La población nuestra tiene, digamos, valvulopatías de distinto origen con respecto a lo que es la sociedad europea. Por ejemplo, en nuestra población es mayor lo que es la enfermedad reumática. Entonces, y en Europa no hay tanta enfermedad reumática como nosotros, como tenemos acá. Entonces, al querer trasladar los scores utilizados en esa población a la nuestra, se produce una falla en estos modelos. Y bueno, y además tenemos como dijimos, el perfil de riesgo de los pacientes es diferente. También es diferente la estrategia quirúrgica, ¿sí? Y los centros quirúrgicos cuentan con otro equipamiento y otra experiencia, entonces no es la misma la mortalidad estimada en Europa que con respecto a acá. Incluso también se ve diferencia entre lo que son las tomas de decisiones, y no solo de lo que es a nivel de continente, porque ya dentro de un país a otro, dentro del mismo continente es distinto, incluso en distintos centros de la misma ciudad. Por ejemplo, nosotros tomamos distintas conductas con respecto a un centro del interior del país. Entonces, todo esto hace que sea muy difícil, digamos, utilizar un score para definir una conducta sobre un paciente. Bien, y además, estos scores hay muchos factores de riesgo que no tienen en cuenta, que poseen un gran impacto clínico, que incluso algunos son prohibitivos, o sea, nos contraindican la cirugía y no son tenidos en cuenta en estos scores. Y ahora vamos a ver unos ejemplos, como por ejemplo la aorta en porcelana. La aorta en porcelana, bueno, sabemos que es una calcificación generalizada tanto de la pared de la aorta ascendente y del callado de la aorta, que incluso hace que, digamos, en pacientes que van a ser sometidos a cirugías valvulares, no se puede realizar, principalmente porque, bueno, al estar calcificado no se puede clampear la aorta por riesgo de embolización y contraindica, digamos, lo que es la cirugía convencional, con lo cual es una contraindicación y no está dentro de los scores de riesgo. Después tenemos a pacientes con tórax hostil, que tengan escoliosis o que hayan recibido radioterapia. Esto genera adherencias pleurales o adherencia de lo que es los tejidos del tórax, y hace también una contraindicación para lo que es la cirugía convencional. Y después, bueno, ya habíamos comentado algo, pero la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Bueno, la fragilidad es un estado fisiológico, un síndrome, ¿sí? En el cual se disminuye la resistencia a lo que son los factores de estrés y hacen al paciente más vulnerables a lo que es una cirugía. Son pacientes que presentan mayor debilidad, lentitud, deterioro del estado general y, y pierden la independencia. Entonces es muy importante evaluar esto en un paciente que va a ser sometido a una cirugía, principalmente una para lo que es resistir lo que es el procedimiento y otra para después la rehabilitación. Entonces hay que evaluar la fragilidad de una forma integral, ver la motilidad, la parte cognitiva, la parte nutricional del paciente y qué actividad realiza el paciente en su vida diaria. Por eso siempre es muy importante que en el HER-Team haya un médico gerontólogo para evaluar estos tipos de pacientes. Bueno, otra parte que no es tomada en cuenta, digamos, por estos scores, lo que es la enfermedad hepática severa, la cirrosis, que un paciente con cirrosis, o sea, en Chile clase C, ya está contraindicada la cirugía. Después la hipertensión pulmonar severa, con una PSAP mayor a 2/3 de lo que es la presión sistémica, y la disfunción del ventricular derecho. Como vimos en los scores, generalmente se toma siempre la FEI o parámetro de función del ventrículo izquierdo, pero el ventrículo derecho es como que está dejado de lado, y también es una contraindicación de cirugía. Entonces, para evaluar el riesgo prequirúrgico de un paciente, lo ideal es que sea presentado en un grupo multidisciplinario, HER-Team, como nosotros ya estamos acostumbrados, y es fundamental que se personalice la estrategia sobre cada paciente, ¿sí? Porque todos los pacientes, como vimos, hay 62 variables, y bueno, y además es un paciente distinto al otro. Entonces, por esto que los scores sobreestiman un poco lo que es el riesgo de un paciente. Y además se debe consensuar, digamos, el HER-Team debe consensuar en base a la experiencia del centro donde se va a realizar, ¿sí?
las circunstancias, qué resultados tiene dicho centro sobre el procedimiento que se va a realizar con los recursos que entonces, se cuentan en dicho centro. Porque, por ejemplo, digamos, capaz que en un centro de alto nivel en Europa tiene unos resultados mejores que nosotros, entonces las guías europeas ajustadas a esos centros van a indicar una cirugía sobre determinado paciente, pero porque su mortalidad, su riesgo de posterior procedimiento es menor. En cambio, en otros centros donde tengan unos resultados peores, hay que evaluar bien, digamos, si el paciente que conviene realizar en determinado paciente. Y para ir terminando ya, bueno, las conclusiones, los modelos de predicción son análisis estadísticos poblacionales y no individuales. ¿Se cortó? Que bueno, nada, los modelos estos no deben reemplazar el criterio clínico, como decimos, son una herramienta, no mucho más.